viernes es del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Habló sobre las críticas por sus vacaciones y dijo: no las entiendo. El presidente volvió a aparecer públicamente en la Patagonia. La imagen central del día tiene que ver con otro hecho de inseguridad. Un ciclista que atrapó a un motochorro. La imagen es impactante. Parte de video de cámara de seguridad. Es la imagen del día. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a TN Central en su edición de verano. Eso es, muy buenas noches, ya casi arrancando el fin de semana, Nacho. Así es, ya viernes, último día de la semana. Y bueno, arrancamos TN Central. Así es. Con estos temas. Ataque terrorista en Chile. ¿Están en Argentina? Se trata de un grupo que tiene vinculaciones, o por lo menos es lo que dicen ellos, con otras células a lo largo del mundo. El tema de Gastón Cábana hoy en TN Central. Pero arrancamos TN Central con lo que está pasando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, donde se registran en distintos puntos de la ciudad protestas contra los aumentos definidos por el gobierno de Mauricio Macri. Y ya hablamos con nuestra compañera Nuria González Rouco, que está ahí en Acoite y Rivadavia. Nuria, ¿nos escuchás? Hola Maru, buenas noches. Sí, a las 8 de la noche comenzó puntualmente, después de una convocatoria a través de redes sociales, este ruidazo, como lo denominan, comenzó a las 8 de la noche, como les decía, al principio en las esquinas de Acoite y Rivadavia, ustedes saben, una esquina importante aquí de la zona de Caballito, y finalmente terminaron cortando la calle. Ustedes van a ver tanto el cruce de Acoite como Rivadavia sin tránsito y con mucha gente en el medio, protestando contra la suba de aumentos, contra los aumentos importantes que hubo contra este tarifazo, ¿no? Tanto en la luz como en el gas. Y también en algunos casos con algunos cánticos pidiendo que Mauricio Macri se vaya del gobierno. Ustedes lo van a ver con algunos carteles, también algunas banderas argentinas. Y bueno, golpeando las manos, también con algunas sirenas, con algunas cacerolas. Ya entonces 1 hora aproximadamente lleva este ruidazo aquí en la zona de Caballito, sí, en contra del tarifazo del gobierno. Nuria, la impresión que se tiene desde el lugar es que la gente se está yendo o que hay más gente que está llegando a medida que sale de los trabajos. No, mira, te diría, Nacho, que es la misma gente que está acá desde las 8 de la noche, algunos más que se han sumado, algunos que pasan caminando y se suman, pero el grueso de la gente, diríamos, está aquí desde un principio. Es decir, te diría que el grueso está acá desde las 8:15 más o menos, porque es un horario donde ya la gente terminó de trabajar. De hecho, algunos locales de esta zona cierran aproximadamente a las 8 de la noche. Entonces es cuando se dio el grueso de esta manifestación, que te digo, al principio empezaron en las distintas esquinas y después ya cuando un número fue más importante, ya se fueron directamente al medio de la calle, y al principio cortaron los propios manifestantes, es decir, no había presencia policial. Después llegó la gente de tránsito para acomodar un poco el tránsito y cortar algunas calles también aledañas para que sobre todo los colectivos y los autos no lleguen hasta este cruce. Sí, vemos que hay bastante gente, Nuria, y sabemos que también hay otras manifestaciones, otros cortes, otras protestas en otros puntos de la ciudad como Triunvirato y Monroe. Va llegando ahí alguna información y se ve bastante gente. El clima en el lugar, digamos, es tranquilo ahora, digo, más allá del enojo que puedan expresar los vecinos. Sí, fue todo en calma. Al principio, cuando empezaron a cortar la calle,
hubo algunas discusiones con los automovilistas y hasta en los mismos manifestantes que querían, aunque sea, dejar un solo carril por la avenida Rivadavia. Después, bueno, finalmente cortaron todo, pero la verdad es que está haciendo todo muy tranquilo, como vos decís, más allá de la bronca, ¿no?, que tienen los manifestantes en torno a los aumentos que les han llegado en las tarifas. Y también, como te decía, pidiendo en algunos casos que Mauricio Macri deje el gobierno. Nuria, muchísimas gracias por tu trabajo allí desde Acoite y Rivadavia. Seguiremos con este tema también porque hay protestas en distintos puntos de la ciudad y lo iremos contando a lo largo de toda esta emisión de TN Central. A ver, la información que se conoció hoy durante la tarde fue de un ataque, de un explosivo en una de las líneas de transporte público en Santiago de Chile. En un momento no se sabía bien qué es lo que había pasado, terminaron 5 personas heridas y después aparece un grupo anarquista que se adjudica el ataque, diciendo esto no fue una cosa al azar, sino que hay un responsable y supuestamente ese responsable es esta agrupación anarquista, que lo voy a leer para no equivocarme, Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. Así se llaman, y la información y el conocimiento sobre este grupo en particular lo tiene Gastón Cabanán. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Quiénes son? Individualistas Tendiendo a lo Salvaje. Ellos, vos decías anarquistas. Ellos en realidad, si bien no comulgan con ninguna ideología en particular, no se reconocen anarquistas, se diferencian. ¿Se acuerdan en la época del G20 cuando hablábamos de los Black Bloc y estos grupos de protestas y demás? Bueno, dicen, nosotros tampoco formamos parte de esos grupos. Básicamente ellos son un grupo de gente que está en contra del progreso tecnológico. Suena raro, suena un poco contradictorio porque viven y un poco diseminan su información, se mueven mucho en la Deep Web. ¿En la qué? En la Deep Web. Vendría a ser como el 90% de la Internet restante, digamos. Nosotros conocemos navegamos en una porción, en una zona muy pequeña de la Internet. Hay todo un montón de resto de la Internet que está por ahí con menos reglas, menos control, donde el anonimato es lo principal y donde ahí hay cualquier tipo de actividad que podés conseguir. Una de ellas son este tipo de agrupaciones que tienen raíces en distintos países, se comunican, ponen sus postulados, reivindican atentados. De hecho, hoy mismo en un blog que se llama Maldición Ecoextremista, reivindicaron el atentado de Chile. Ajá. ¿Y ellos cómo es que se definen a sí mismos? ¿Dentro de alguna clasificación? Mira, esta gente estaba un poco bajo investigación, cuando decíamos hace un rato, con el tema del G20. Incluso el Ministerio de Seguridad un poco los trataba de investigar que en la época de que estaban también los atentados de la gente relacionada con el anarquismo, y lograron detectar este grupo. Lo que después les resultó muy complicado es tratar de definirlos, porque ellos dicen, no somos de izquierda, no somos anarquistas, no queremos que se vaya un gobierno en particular, no. ¿Contra qué luchan? Ah, contra el avance de la tecnología. Contra el avance de la tecnología. ¿No es como muy amplio? Y es un poco amplio, sí. Pero ellos están como a favor de la naturaleza salvaje. Se autoasumen terroristas, se autoasumen delincuentes. Son como ellos se autoasumen como ecoterroristas. Perdón, ¿se sabe el origen? ¿Es gente, es una agrupación que surgió en Argentina o no tiene un lugar en el que uno pueda decir son de tal parte? Hay algunos investigadores creen que esto se inició en 2011 en México. Lo cierto es que esto tiene presencia, este grupo ITS tiene presencia en México, Chile, Argentina, Brasil, Grecia, Reino Unido y España. Después tiene como, si te dijera, filiales. Claro. La de acá, por ejemplo, se llama Constelaciones Salvajes. Ajá, ahí estamos. Chile, claro. En Chile tenés... ¿Y esto que es un blog de ellos? Esto es un blog que difunde contenido de ellos. Se llama Maldición Ecoextremista. Acá es donde publicaron, digamos, donde se adjudicaron el ataque terrorista de hoy, de esta tarde en Chile. No solo eso. Mira, en Chile ellos tienen un grupo que se llama La Horda Mística del Bosque. Todos nombres bastante elocuentes, ¿no? Sí, son nombres raros, te parecen locos. Algunos incluso tendiendo a la salvaje llama bastante la atención. Bueno, un día tienden a lo salvaje, el otro día no. Ellos mismos te dicen... mal la ropa. Ellos mismos dicen, bueno,
tal vez a veces no nos toman en serio, pero la realidad es que ellos vienen cometiendo distintos hechos, distintos atentados, tratando de llamar la atención. En México mataron a 8 personas, en Chile no es la primera vez que pasa que hay un incidente con esta gente. En su momento le mandaron en el año 2017 un paquete bomba al presidente de Codeco, que es la minera estatal chilena, una compañía de cobre. Incluso dejan artefactos explosivos en universidades, en fundaciones. En Argentina también lo han hecho. ¿Tienen presencia también acá en el país? ¿Ellos se adjudicaron un atentado? Sí, en Argentina lo que hicieron, o sea, además de dejar, por ejemplo, artefactos explosivos en la Universidad Tecnológica Nacional, en la Fundación de Nanotecnología, incluso mandaron una carta bomba en el correo. En la central de correo en Monte Grande, no sé si se acuerdan, fue creo hace poco más de 1 año y medio, un año más. Un herido. Sí. ¿Y ellos estuvieron activos durante el G20 o intentaron algún atentado durante el G20 o antes del G20? No, ellos durante el G20 dijeron, va a ser un poco lo mismo de siempre. O sea, la gente va a protestar. Ellos se quisieron diferenciar un poco de esos grupos que investigaba el Ministerio de Seguridad y que investigaba también distintas autoridades en relación a cualquier incidente que pudiera ocurrir con algún presidente o alguna comitiva. Lo cierto es que ellos dijeron en el G20, esto va a ser más de lo mismo. Nuestra lucha es distinta. Nosotros estamos metidos entre la gente común. Nosotros atentamos cuando nadie lo espera. ¿Y vos llegaste a contactarlos a ellos? De hecho, publicaste en su momento en PPT un audio que ellos te habían mandado porque los habías querido entrevistar. Claro. ¿Cómo fue lograr contactarlos? Nosotros, a través de este blog de Maldición Ecoextremista, nos contactamos con ellos. Enseguida nos pidieron 2 cosas. Un poco de privacidad y en comunicación encriptada. ¿Cómo se podía hacer esto? A través de una cuenta de correo encriptada o a través de una cosa que es un protocolo de privacidad que se usa de comunicación encriptada que se llama PGP. Entonces ahí pudimos entablar una conversación. Al principio vía mail. Lo que nosotros le pedimos para el programa de La Nata es una nota, una entrevista donde ellos pudieran contar un poco cuáles eran sus postulados. Nos dijeron que no, a cambio nos ofrecieron mandarnos una foto, un audio, con la voz distorsionada, por supuesto, porque esta gente sí toma mucho recaudo en nunca dejar rastro. Por eso, hoy te decía más temprano, Maru, se mueven mucho en la Deep Web. Tienen miles de links donde reivindican sus atentados, miles de videos donde ellos incluso están ocultos, están tapados, pero la mayoría de ese contenido no es de tan fácil acceso. Vos cuando empezaste a buscarlos, a estos individualistas tendiendo a lo salvaje, Sí. Porque vos decís, toda una comunicación encriptada, son muy celosos de que no se los puede ubicar, no se los puede identificar. ¿Y cómo haces para llegar a un mail? ¿Cómo se genera esa vía de comunicación? Bueno, un poco a través de este blog, que sí, que es abierto, pero ellos dicen que son meros intermediarios, que ellos tienen los contactos de las agrupaciones, pero que ellos en sí mismos son meros propagandistas. Los que hacen el blog. Claro. Ah, ok. Con esta gente, por medio de esta gente, son los que nos mandaron el audio que, o sea, una parte la publicamos en PPT, otra parte la tenemos acá para escuchar si quieren. Dale. A ver, escuchemos. Individualistas tendiendo a lo salvaje, o por su sigla ITS, es un grupo terrorista internacional de la tendencia ecoextremista. Tiene presencia en México, Chile, Argentina, Brasil, Grecia, Reino Unido y España. Vamos a estar planeando, eligiendo los envases, armando los circuitos y mezclando las sustancias para una nueva bomba, tal como la que le mandamos hace poquito por correo y les explotó a los boludos de la central de Monte Grande. Sabemos que están nerviosos por el G20. Para nosotros, los ecoextremistas en particular, es una oportunidad para desatar el caos, infiltrarnos entre los manifestantes comunes con piedras, cuchillos o hasta explosivos. Atacar a la policía para que ésta responda y se desaten los disturbios lo antes posible. Acá en este audio escuchamos la voz distorsionada. Ellos te mandaron esto así. ¿Se sabe quién es esta persona? Digo, aunque no se sepa con nombre y apellido, pero ¿qué rol ocupa en la organización? No, no se sabe. Sí, lo que se sabe es que, digamos, ellos mismos tienen una red armada incluso de editores, o sea, ellos se ocupan de entregarte el material ya distorsionado, obviamente porque no confían, no están del todo seguros de que vos vayas a publicar el audio con la voz distorsionada. Claro. Y
Ahí, en ese audio que estábamos escuchando recién, ellos hablaban de los boludos del correo. Sí, sí. Ahí es lo que contábamos recién, este artefacto explosivo que llegó a Montegrande. Mira, es este el estamos archivo. viendo. ¿Esto es del correo o es de...? Sí, esto es en Montegrande. Esto es en la sede, en la sede central del correo. Del correo argentino. Sí. Era una encomienda que había explotado en su momento, me acuerdo porque en su momento lo cubrí. Terminó con una persona herida, si no me equivoco. Y, digamos, uno puede escuchar los nombres que son bastante elocuentes, los audios con la voz distorsionada y puede hasta generarle hasta cierta risa. Pero lo cierto es que hubo un herido, si fueron ellos los del correo, hubo un herido. En Chile hay 5, es decir que... 8 muertos, dijo. ¿Dónde dijiste En México. que...? Entonces como que, bueno... Espera, tomamos en serio. Claro. Definitivamente ellos incluso son conscientes de que muchas veces no son tomados en serio. Sin embargo, me parece que sí, que son gente a la que hay que prestarle atención. De hecho, las autoridades en materia de seguridad argentina tienen un ojo puesto, por lo menos con la filial local de ITS, de Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, que son Constelaciones Salvajes. ¿Se logró detener a algún miembro o que se adjudicara o se reconociera como parte de esta agrupación en algún lugar? No, en su momento hubo detenidos relacionados más con el anarquismo, incluso acá también, ¿se acuerdan con esos atentados fallidos que hubo en el cementerio de la relacionados con el Recoleta? anarquismo? Bueno, en Chile también, al estar un poco relacionados también con esta cuestión del antiprogreso y el tipo de ataques, porque, digamos, ¿cómo operan? Te pueden dejar un artefacto explosivo, te pueden dejar un artefacto explosivo simulado, algo que sea real, algo que no sea real. Bueno, ¿Esto que es, Gastón, lo que estamos viendo ahora? Eso es el comunicado en su momento, en el año 2017, diciembre de 2017, cuando se adjudicaron el paquete bomba en Correo Argentino. Mira, comunicado 45 de ITS, haciéndose cargo del paquete bomba que estalló en una sucursal de Correo Argentino, dejando a sus trabajadores heridos. Bueno, claro, claramente los atentados lo que ellos buscan no es solamente marcar su agenda, marcar cuál es su propósito, sino también establecerse como una agrupación que, bueno, no sé, terrorista deberíamos llamar directamente. Sí, sí, ellos mismos se autoconsideran terroristas. Ahora, tiene un componente. Yo hoy hablaba también con algunos colegas de Chile y me decían... los componentes, los artefactos cuando explotan, por ejemplo, este explotó en una parada de colectivo, ¿no? Una parada de colectivo en Santiago de Chile. Cuando explota, por ahí no tiene una dimensión demasiado grande, porque está hecho con artefactos bastante caseros. Claro. Esto es un poco a propósito también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de este modo evitan ser detectados, porque está hecho todo, o sea, todos los dispositivos explosivos Se pueden comprar en cualquier se lado. pueden comprar en cualquier lado. Me puede ser O sea, cualquiera. No hay una trazabilidad. Exactamente. No es O que alguien es mucho compró- menor la trazabilidad que en su momento puede ser con otro elemento más complicado, con algunos integrantes o algunas partes que sean más complicadas de conseguir. Claro, lo que me decían es, esto está hecho un poco casero, pero es a propósito. A propósito es así, digamos. Es parte un poco de la estrategia que ellos tienen. Lo que sí, llaman la atención, hoy fueron noticias en todos los medios de Chile, ya venían siendo noticias de antes. En Argentina en su momento también han llamado la atención, han generado algunas cuestiones, en México ni hablar. En distintos países este grupo opera. ¿Cómo hacen para captar gente que quiera sumarse a la agrupación? Digo, si es tan difícil de ubicarlos, si son tan recelosos de subir, ¿cómo hacen para, o no hay un intento de búsqueda de captar personas? Hay que estar atentos con eso, digo, sobre todo en el uso de la red. Mira, ellos lo que dicen, te lo voy a leer textual. A ver. Los ecoextremistas formamos parte de una nueva forma de criminalidad que se instala en las sociedades modernas. Todos pueden sentirla, los viejos bandidos que vivían en movimiento escapando de los tentáculos de la ley ya no existen. La sociedad hipertecnificada evoluciona y los delincuentes evolucionamos con ella. O sea, ellos se autorreconocen delincuentes. Ahí tenés que ver cómo sumás gente a una banda de delincuentes, cómo sumás gente a grupos que se autodefinen ecoterroristas. Bueno, en principio por las ideas, ¿no? Por sus postulados antiprogreso, que bueno, que evidentemente a ellos le encuentran sentido y que no encuentran ninguna contradicción con esta cuestión de, por ejemplo, de vivir una vida
usando un teléfono inteligente o usando medios de transporte. Digo, en ese sentido ellos no encuentran una contradicción. Claro. O sea, usan o necesitan de lo mismo que se quejan. Exactamente. Sí. A ver, escuchemos tenemos un fragmento más de la comunicación que te enviaron. Individualistas tendiendo a lo salvaje, o por su sigla ITS, es un grupo terrorista internacional de la tendencia extremista. Tiene presencia en México, Chile, Argentina, Brasil, Grecia, Reino Unido y España. Los miembros del grupo han cometido hasta ahora 8 asesinatos, todos en México, muchos ataques con explosivos, artefactos incendiarios, venenos, puñales, armas de fuego y otros materiales. Acá en Argentina tenemos 2 grupos, Constelaciones Salvajes y la secta Rojo Sangre, un desprendimiento de la Horda Mística del Bosque, el conocido grupo de Chile que ejecutó un atentado sin precedentes contra el presidente de la minera Codelco en el verano del 2017. Nosotros hemos atacado a la UTN en más de una ocasión. Hemos realizado amenazas de bomba en subtes y escuelas para convulsionar el funcionamiento del sistema por unos instantes. Hemos enviado explosivos a personas importantes que influyen de forma directa en el progreso humano. Pero también hemos intentado lastimar a civiles inocentes. Porque para nosotros el problema no se queda en los altos mandos de las empresas y los perversos políticos. La gente común, el pueblo, es quien los apoya y los sostiene en su posición de poder, y no por la farsa electoral que repiten cada 4 años. Los sostienen en idea y acción todos los días. Y no vayas a pensar que buscamos cambiar algo de este podrido sistema con nuestros actos. Sencillamente estamos muy dañados, muy rotos, saturados de modernidad. Nosotros queremos devolverle el golpe a este sistema, atacarlo hasta nuestra inevitable extinción. Es de la naturaleza que aprendimos esta verdad intachable, que todo perece y decae con el tiempo. Así también morirá la humanidad algún día, y la naturaleza seguirá estando después de eso. Bueno, estaba el mensaje de uno de los miembros de Individualistas tendiendo a lo salvaje. Nada, el hallazgo de poder hablar con ellos, el mensaje me parece nefasto. Pero bueno. Bueno, sí, es una organización criminal, básicamente. Digo, más allá de su postulado, lo que se está viendo en sus actos son actos criminales, no son otra cosa que lo que ellos mismos se autodenominan como terroristas o como delincuentes. En su momento tuvieron también algún tipo de acercamiento con toda la cuestión de lo que pasa en Chile en el sur. Claro. Saben, ¿no? Claro, con los pueblos la cuestión originarios. mapuche, claro. Con las partes más extremistas, ¿no? Sí, obviamente. Bueno, hoy la acción particular de este grupo terrorista terminó con 5 personas hospitalizadas por esta explosión. Gracias, Gastón. Entonces, Vamos ahora al resumen económico con Marcela Panagón. Y empezamos este resumen hablando del dólar. Primera semana del año. ¿Cómo quedó el dólar? A 38 pesos con 40 centavos. Bajó 11 centavos en relación a la cotización de ayer. Y hay que decir que hay un cambio de tendencia. Así como 2018 terminó con una tendencia al alza, 107% fue lo que subió el dólar el año pasado. Este año arranca en baja. En la semana perdió el 1% de su cotización. Calma cambiaria en momentos en los que los inversores, los fondos comunes de inversión, llegan a Argentina con sus dólares, los venden para hacerse de pesos y comprar activos con las altas tasas de interés que ofrece hoy Argentina. Se aprovechan obviamente de estas tasas de interés, pero a la vez traen divisas y eso genera paz cambiaria. Y hay que decir que también en este contexto es muy importante la noticia que tenemos que dar sobre el riesgo país. En 2 días bajó el 8%, está en 730 puntos básicos, 100 puntos básicos menos que lo que registraba en los últimos días de 2018. Y es el termómetro que tenemos, el riesgo país, para saber si eventualmente Argentina necesitara salir a colocar fondos al exterior, a buscar deuda, qué tasa tendría que pagar. Así que es muy importante que siga descendiendo. De todas maneras está en niveles altos, casi el doble de lo que tenía o lo que registraba el mercado un año atrás. Por otra parte, también tenemos que hablar, si hablamos de tasa de interés, de lo que ve el Banco Central. Y hace un relevamiento de expectativa de mercado entre analistas, consultores, economistas y bancos todos los meses. Y allí pregunta sobre distintas variables de la economía. Una de ellas la inflación. ¿Qué contestaron los economistas sobre la inflación esperada para 2018? Que estará en el orden del 28,7%. Bastante más que lo que decían, casi un punto porcentual por arriba de lo que se decía un mes atrás. Acá incidió tal vez la inflación de diciembre. Para muchos iba a estar por detrás del 2%.
23%, eventualmente algunos consultores dicen que estuvo en 2,5%, falta ahí la estadística del INDEC que en los próximos días daremos a conocer. Lo cierto es que al haber terminado por encima del 47%, según muchos economistas, la inflación de 2018, muchos creen que no se va a poder cumplir con la meta oficial del 23% en 2019. Y ayer hablábamos precisamente de eso que tiene que ver el laberinto de los impuestos y estamos hoy precisamente con Roberto Kanchanowski para profundizar sobre esto. Muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. No quiero pagar impuestos. Nosotros tampoco. Sí, ya lo Tampoco sabemos. nadie. No, nadie quiere pagar ¿Es impuestos. de corte libertaria su formación o rosa? Yo soy liberal clásico. Ok. Liberal clásico es un tipo que no dice que tiene que desaparecer el Estado y lo que pretende es limitar el monopolio de la fuerza del Estado. Es el viejo, la vieja... Esto empieza en 1215 con la Carta Magna, cuando al rey Juan Sin Tierra le dice, pará, vos no podés meter en cana a cualquiera, ni podés cobrar cualquier impuesto. Y después fue avanzando. Y después hay corrientes que dicen, no, tiene que desaparecer el Estado, etc. Yo soy lo que se llama un liberal clásico. Claro, no es que está en contra de o que profesa la desaparición del Estado, sino que hay que limitar su penetración sobre la sociedad civil de alguna manera. Claro, que ese monopolio de la fuerza que se le da al Estado no se transforme en un enemigo de la sociedad civil. Y con esa visión, ¿cómo ve la presión impositiva en la Argentina? Como que están usando el monopolio de la fuerza para expoliarlo, ¿no? Sin ninguna duda, cuando vos mirás la carga tributaria que tenés que soportar en la Argentina, los que estamos dentro del sector formal, porque hay mucha gente que está fuera del sector formal, obviamente. Los que estamos dentro del sector formal tenemos una carga tributaria superior al 50%. Ahora, si vos corregís esa presión impositiva por calidad de gasto público que te dan, tiende a infinito. O sea, Claro, sí. esto es como si yo te dijera, mira, pagar las expensas del edificio son carísimas, pero no funciona el ascensor, la escalera está sucia, no tiene luz. Bueno, te diría que más o menos pasa por ese lado. Lo que pasa es que el grueso del gasto público se destina a lo que se llaman programas sociales. Calcula que más o menos más de un 65% va a parar ahí. Entonces vos tenés que en la Argentina, cuando mirás cuántas personas pasan por la ventanilla del Estado a cobrar un cheque todos los meses, ya sea por un plan social, por lo que es empleado público, por lo que sea, son 21 millones de personas. ¿Cuántos somos los que estamos trabajando en blanco? 6 millones y medio. O sea, 6 millones y medio tenemos que soportar el peso de 21 no, 28, porque lo tenemos que bancar a nosotros mismos. ¿Y cuál es el nivel de evasión? Porque también muchas veces lo que pasa, o lo que se dice por lo menos es como que el mediano, pequeño contribuyente es el que cumple, el que le cae la FIP, el que está ahí como siempre atento, y el gran contribuyente es el que siempre encuentra una manera de esquivar la ley. Yo te diría, bueno, a ver, tuviste Digo, el gran Cristóbal López, por ejemplo. Claro, bueno, pero eso es porque hubo un acuerdo delictivo, ¿sí? Ahora, eso es un esquema. Nos ponemos de acuerdo, yo tengo un monopolio de fuerza, somos una banda de delincuentes y miro para el costado cuando no pagas impuestos. Pero después tenés el tipo que se sale del sistema. Y esos salen del sistema porque dice, mira, si yo pago todos los impuestos que tengo que pagar, cierro la empresa. ¿Sí? O sea, tenés dos tipos de... Uno tipo Cristóbal López, que es un arreglo de delincuentes, y el otro es el tipo que tiene que sobrevivir. Pues se agarra cualquier comercio, el tipo no puede pagar todos los impuestos. Ingresos brutos, los impuestos municipales, impuestos nacionales, lo matan, ¿sí? Entonces, muchos de ellos esquivan. Ahora, las grandes empresas, hoy en día, con la tecnología esta que estaban hablando hoy, Sí. están muy controladas. Todos estamos controlados. Yo, por ejemplo, soy responsable inscripto y las facturas que tengo que emitir, tengo que entrar en el sitio de la FIP y hacerla a través de la FIP. Sí. Con lo cual, hay alguien en la FIP que está viendo a quién le facturo, qué le facturo, cuánto le facturo y por qué le facturo. Exactamente. No es Algo que- que es absolutamente inconstitucional, No es como antes que tenía la factura en el talonario que mandaba Claro. a la imprenta y Sí. que a la FIP uno le daba el duplicado. En Los ese tipos- caso, claro. ahora hay que facturar todo online. Tenés que facturar, queda un remanente para algunos monotributistas, pero tenés que facturar online, con lo cual estás teniendo un control online todo el tiempo por parte de la FIP, ¿sí?
Y esto, bueno, la tecnología ayuda. Ahora, la pregunta es, está bien, yo tengo el control online. Primero que es discutible. Por un orden republicano, toda la información que yo estoy obligado a darle a la AFIP debería ser a través de un juez que por orden fundada pide esa información. Son papeles privados. Pero tiene el poder de contralor la AFIP. ¿Cómo controla? Sino que, Sí, que el contribuyente cumpla con sus obligaciones. Bueno, ahí está el debate que estábamos empezando. Justamente. A ver, si vos por el objetivo de recaudar vas a violar derechos, ahí estamos en un conflicto de intereses. O sea, vamos a decir, no, yo tengo que recaudar. Entonces violo todos los derechos individuales para poder recaudar. Es más de una discusión filosófica, me parece, ahí en este punto. Es muy práctica, ¿eh? Sí, está bien, pero la AFIP en algún punto tiene que controlar. No, ¿sabes? Acá y en cualquier parte del mundo se hace. ¿Sabes en qué es práctico todo esto? Cuando vos ves la carga tributaria, cómo te controlan, la legislación laboral, etcétera, decís, che, ¿cuánto pago de impuestos a las ganancias si pongo una empresa? 35%, pero como no se ajustan los balances por inflación es 40 y pico. Y en Irlanda, 12,5. Invierto en el otro lado. Claro. O sea, no es indistinto el tema impositivo, ¿sí? No, en eso estamos de acuerdo. De hecho, lo hablábamos ayer o antes de ayer aquí mismo en TN Central, respecto de cómo la presión tributaria, que era alta en la Argentina, había sido reconocida por el propio gobierno, que hoy sigue aumentándola. Sí. El gobierno empezó diciendo que no se podían pagar estos impuestos. Claro. Y hoy en día te sigue cobrando impuestos. Te voy a decir más. No solo eso, los aumenta. Sí, en realidad te los aumenta. En la década del 90, un director de la AFIP me invitó, que manejaba la AFIP en ese momento. Me invitó a almorzar, porque habíamos tenido un intercambio por radio, y me reconoció que si él hacía cumplir todas las normas tributarias que hay en la Argentina, generaba un caos social. Porque nadie puede cumplir con todo. ¿Sabes cuántos impuestos hay en la Argentina? No tengo idea. Casi 100. 90 y pico. ¿Sí? Viste que todos te dicen, nadie puede desconocer la ley. No puede alegar que no conoce la ley. Vos podés conocer las 90 y pico de leyes impositivas, más su reglamentación. Y aparte fueron cosas que en muchos casos eran gobiernos que lo que decían es, bueno, transitoriamente vamos a aplicar ese impuesto y se fueron acumulando. Bueno, el 21% de IVA, por ejemplo, el impuesto cheque, un montón de cosas. Mirá, ahora, discúlpame. Sí. Yo te voy a dar una muestra. Mirá, en el año 35 o 33, ahora no me acuerdo exactamente la fecha, aparece el impuesto a las rentas. ¿Sabés qué es? Es un impuesto de emergencia. ¿Sabés por qué fue? Porque, bueno, estaba la crisis del 30. Es el actual impuesto a las ganancias. O sea, que estamos en emergencia desde el año 35, vamos a poner, fue un poco antes, hasta ahora, hace más de 80 años. El IVA, lo subieron en el año 95 de 18 a 21, en forma transitoria. Todavía seguimos en transitoria. El impuesto al cheque, en el 2001, se puso en el 2001, digo bien, que era hasta fin de año 2001, era en forma transitoria. Se lo enchufaron definitivamente. Vos mirás cómo vas acumulando impuestos. Hacés el ejercicio este. Si tenés una cuenta corriente bancaria, vos mirás los rubros. Yo tengo una cuenta que casi ni la muevo. Saco el resumen de cuenta por internet, miro, tenía 11 movimientos. Uno era mío. El resto era impuesto al cheque, impuesto al crédito de débito bancario, impuesto de sellos, CIRCREP. ¿Sabes qué es CIRCREP? Bueno, está bien. Es un impuesto que nadie sabe dónde va a parar la plata. Es municipal, entre las provincias se lo cobran, etc. Eran 11 IVA de no sé qué cosa. Y ahora, en el medio hay como varios laberintos, ¿no? Por un lado, ese 21 millones de personas, ¿no? Aproximadamente que... 21 millones de personas que pasan todos los meses a cobrar un cheque. Bueno, ahí, digamos, también tenemos un tema, digamos, no podemos dejar afuera del sistema a esa gente, ¿no? Que también es un tema, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Que hasta el momento nadie lo ha podido resolver, esa es la verdad, ¿no? O sea, ¿qué hacer con toda esa gente, ¿no? Que realmente, digamos, tampoco es que les soluciona la vida ese cheque, porque incluso cobrando ese cheque viven en condiciones de marginalidad. Entonces, digamos, por un lado es cómo se incluye esa gente, ¿no? O sea, cómo poder meterla dentro del sistema de vuelta, que es realmente lo importante, y no hacerla depender del sistema político. Y por otro lado, también cuán tentador es para un gobierno que de repente ya hereda toda esa masa de impuestos que llega sin hacer absolutamente nada y pasa lo que pasó, por ejemplo, con el actual gobierno que dice en campaña,
no hay más impuesto al cheque, digo, no hay más impuesto a las ganancias, hay que bajar, bajo esto, bajo lo otro, pero después llegan, ven que caen todos los meses una recaudación con los impuestos que hay y nadie se anima a sacarlo. Es que nadie se anima a meterse con el gasto público. A ver, estabas hablando, vamos por partes, ¿no? Sí. La carga tributaria que tenemos hoy es tiene como contrapartida el gasto público. O sea, vos cobrás muchos impuestos para... Ahora la pregunta es, ¿en qué lo gastás? Y lo gastás en mucho plan social. Y esos planes sociales, te dan un solo ejemplo que siempre doy. Vos sabés que cuando llegó el kirchnerismo al gobierno, había 60.000 beneficiarios de pensiones por invalidez. Invalidez es un tipo que no puede hacer absolutamente nada. ¿Sí? Se fue y dejaron 1 millón, casi 80.000 inválidos. ¿Hubo una guerra, un tsunami, un terremoto? No. Fue todo un negociado que hubo, que es difícil, que es complicado, no vamos a explicarlo ahora, donde cualquier tipo que podía correr una maratón lo anotaban como inválido y entonces cobraban entre ellos Sí, hay causas, de investigaciones. eso toneladas. De hecho, pero también cuando ¿Sabes? se quiso arreglar eso, el gobierno lo hizo mal, porque dio de baja pensiones que tendrían que ser válidas. Porque pero no importa, lo conozco muy bien, pero lo comunicó pésimo. Lo comunicó Pero pésimo además y lo hizo hubo mal, casos. porque hubo casos en los que le como quitaron. mal. Claro, casos Sí, a ver. Pero más allá de ir a lo puntual, digo. Pero vos tenés igual. ¿Qué haces? Por ejemplo, los que cortan la avenida todo el tiempo, ¿sí? Vos tenés 60 y pico de programas en el Ministerio de Desarrollo Social. Mi propuesta es, mirá, vos no vas a ser mantenido porque no es el Estado el que lo mantiene. ¿Sos vos? Soy yo. Somos nosotros, el señor que nos está mirando. Sí. Somos personas de carne y hueso que todos los meses tenemos que bancar la olla y además bancar al otro. Entonces, no te voy a dar eternamente ese programa. Yo voy a abrir de nuevo las escuelas de artes y oficios. ¿Para qué? Para que si querés ser plomero, carpintero, electricista, lo que sea, yo te voy a capacitar, se toma un crédito hablando del Banco Mundial, se pueden usar colegios estatales, se pueden usar parroquias, se pueden usar un montón de lugares. Con esos créditos pagar los materiales a los profesores, lo capacitas. Es decir, mientras tanto yo te pago el subsidio. 6 meses, ¿cuánto tiempo necesitas? Una cosa por el estilo. Bueno, a partir de que te recibiste, tenés la matrícula, empezá a buscar clientes y yo te voy a ir bajando el subsidio, no sé, 10% cada 2 meses. Hay programas de ese tipo. No, lo que yo estoy diciendo... Ellas hacen, por ejemplo, es un programa... No, ellas hacen que es... Te dicen que tienen que estudiar o que trabajar, pero nadie controla nada. Revolean la plata tuya, la de él y la señora que nos está mirando, con una alegría fenomenal. Sí. Ahora, lo que yo estoy diciendo es, hagámoslo en serio. O sea, hay excepciones y, digamos, hay gente que realmente lo usa y que lo tiene como un sustento, digamos. No se puede meter a todos en la misma bolsa, pero sí es cierto que a veces las cuestiones de control no sirven y que lejos de reincorporar, el grave problema que tiene esto es que precisamente lo que hace es supeditar a un puntero político, porque los planes tampoco es que son de libre acceso, no es que yo voy al Ministerio de Desarrollo Social y consigo uno, o sea, generalmente está filtrado esto por las organizaciones, sociales. Hay algunas, por ejemplo, una parte del polo obrero hasta ha pedido, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros no queremos lidiar más con los partidos políticos, o sea, queremos, con los punteros políticos, queremos que directamente vayan y que lo tramiten al Ministerio de Desarrollo Social, o sea, que sea la cuestión más universal. Pero parece que es otro de los laberintos eso, ¿no? La tentación de poder disponer, sin importar, de un montón de masa de gente utilizándolos directamente. Tiene un sentido político. Ahora, eso denigra a la persona, no le da valor. O sea, vos cambiaste la Argentina y te fuiste de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva. Entonces, mucha gente viviendo de la dádiva, no del Estado, del contribuyente. Entonces, lo que yo te digo es, el problema económico argentino no es un problema económico en sí, sino que es el emergente de un problema de valores donde la dirigencia política no quiere cambiarlos. ¿Sí? O sea, quieren seguir con esto. Entonces, vos lo que tenés que lograr, lo que tenemos que lograr nosotros en reemplazo de la dirigencia política, es hacerle comprender a la gente que un país no se construye con dádiva ni viviendo del trabajo ajeno. Se construye trabajando. Este país es un país de inmigrantes. Argentina se construyó con inmigrantes que venían, estaban 2 días en el puerto de Buenos Aires, ahí en el Hotel de los Inmigrantes, y se iban al campo a trabajar.
Esos son, vos sos hija de inmigrantes, vos sos hijo de inmigrantes, yo soy hijo de inmigrantes, y esa gente venía a trabajar, no venía a buscar un plazo. Por eso hay que recuperar una cultura del trabajo. Hay que cambiar valores. Claro, pero eso lleva tiempo y mientras tanto hay que garantizar que por lo menos las necesidades básicas estén cubiertas. Porque digo, hay, no recuerdo de memoria el último dato del INDEC de la cantidad de chicos pobres que hay en la Argentina. Y un nene que nace en un hogar pobre no tiene la culpa de nada, digo, no tiene... No. Y esa cultura del trabajo que uno la puede adquirir de ejemplo de sus padres, del que lo cría, no lo tiene. Entonces, hay alguna... Y ahí debería estar la intervención virtuosa del Estado, y ahí deberían ir nuestros impuestos, y ahí debería estar el Estado para garantizar esa oportunidad a ese chico para que el día de mañana pueda ser un trabajador, como cualquiera de nosotros, que se convierta además en otro que aporte y con sus impuestos le da esa posibilidad a ese otro que no puede. Sí, acá lo que pasa es que en general los políticos argumentan que ellos tienen el monopolio de la benevolencia y de la solidaridad, y que todo el resto de los argentinos somos unos cretinos que los vamos a dejar abandonados. No es así, la gente es mucho más solidaria. Y los políticos, con el argumento de que son solidarios, te sacan la plata por la fuerza y mantienen una legión de cautivos tipos políticos y movimientos políticos. Está llamando a la rebelión fiscal, Kachanowski. No, está llamando a la reflexión de lo que hemos hecho de la Argentina. De la Argentina, lo que quiero que se metan en la cabeza. Un economista está diciendo, este es un problema no económico, es un problema de valores que impera en la sociedad argentina. Y los políticos no quieren cambiarlos. En el medio, digamos, en cierto punto lo que aparece otra vez más, que en definitiva lo que genera más inclusión es precisamente la educación. Y uno ve que generalmente la plata que uno paga en impuestos, en lo que menos va es en educación. Porque si hay que reconstruir la cultura del trabajo se reconstruye con educación. Y los pibes salen de la delincuencia con educación, no con más policía. O sea, a lo que más hay que, teóricamente, yo sería feliz de destinar mis impuestos, que es para la educación de la gente que hay que volver a poner en el sistema. Uno ve y ve que los maestros no cobran lo que tienen que cobrar, que las escuelas se caen. Y decís, por lo menos... También hay dirigentes, no, hay de todo. Hay de todo. Y hay dirigentes... docentes que, Dios mío, pero ¿no? La burocracia sindical la dejamos para otro día. Es un tema que no es menor. ¿No? Es un tema que no es menor. Sí, que no es menor. Que no es menor. Pero recordá que Sarmiento hace su primer censo en 1869. Descubre que el 70% de la población era analfabeta. Entonces no llamó a Durán Barba y le dijo, che, tengo que educar. Se pusieron a educar. ¿Sabes quién fue el que más escuelas construyó en Argentina? Roca. ¿Viste? Que siempre todo el mundo lo odia. Bueno, ese fue el que más escuelas construyó. Una generación que dijo, hay que educar a la gente. Sí, lo que pasa que, bueno, tiene la campaña al desierto también. Nos podemos quedar debatiendo acá hasta las 11 de la noche. Son posturas, ¿no? Obviamente. Muchas gracias, Kachanowski, por estar acá. Invitarme. Placer, muy interesante gracias. el debate. Hacemos una pausa cortita y enseguida volvemos con más TN Central. Cano hizo una presentación judicial en la justicia de la provincia, un amparo para que el gobernador Juan Mansur se abstenga
de fijar una fecha adelantada de las elecciones, algo que había logrado a través de esta presentación judicial que había hecho un referente del Frente Renovador para modificar uno de los incisos de la Constitución. ¿Y qué alega además Cano? La implementación de la boleta única electrónica, algo que se había decidido antes, pero dice, bueno, no es el momento para hacerlo hasta tanto no se reglamente esa modificación del código, o sea, esa modificación electoral que se aprobó pero que no está reglamentada. Entonces insta al Poder Ejecutivo de la provincia a que reglamente casi inmediatamente los artículos de esa ley, y recién entonces, y hasta que eso no esté hecho, no se fije una fecha de elecciones. Vamos a decir otra vez que hay un intento, una forma de buscar en la justicia, una vez más, la manera de resolver los problemas que no logra resolver la política. Y en el medio tenemos otra novedad respecto a la maratón que tiene que ver con algo que se anunció en el día de hoy, que es la candidatura de Juan Manuel Urtubey para presidente de la Nación. Hasta hubo declaraciones de Isabel Macedo en el día de hoy. Hay que ver cómo se encolumna precisamente el peronismo detrás de esto, pero todo indica que habrá otro candidato del peronismo no kirchnerista que sea precisamente quien tenga que competir a nivel nacional con Urtubey, con Mauricio Macri y quizás también con Cristina Fernández de Kirchner. Claro, en este sector, Juan Manuel Urtubey viene trabajando en el sector de Miguel Ángel Pichetto, Sergio Massa. Sergio Massa todavía no ha dicho nada, pero todos los que lo conocen y saben, bueno, ya ha sido y ha expresado su intención de ser presidente de la Argentina y que todavía falta mucho, ¿no? Exactamente, hay que ver. Siempre se busca definir candidatura más cerca de las fechas, del cierre de listas y demás, pero por lo pronto, en verano, estuvo en Uruguay con su esposa, con Isabel Macedo, el gobernador de Salta, ya manifestó sus intenciones de competir por las presidenciales. No sé si viste sus posteos en las redes sociales, si tuviste oportunidad, donde él expresaba esto, por qué quería ser presidente de la Argentina, y una de las cosas que dice es para por fin unir a los argentinos, y hacerle la vida más fácil a la gente, un mensaje bastante parecido al de Mauricio Macri en Cambiemos en 2015. Es la política New Age, ¿no? De alguna manera. Y el discurso blanca, de New Age, la política un poco más, la política de la autoayuda, de alguna manera. Lo podríamos catalogar así. Bueno, hay que ver, quizás el peronismo sea la primera vez, por lo menos este sector del peronismo, que... ¿De la autoayuda? No, que quizás utilice las PASO como lo que son, ¿no? Como unas PASO, una competencia interna. Unas PASO, exacto. Hagamos un corte cortito, porque nos echan. ¿No? Dale, ya venimos. Último bloque de TN Central, ya estamos por despedirnos. Es así, ¿no? Se habla bien. ¿Qué tal? Hola. Ya estamos por despedirnos, pero antes unas noticias breves. Claro, habíamos contado la situación de la menor de 14 años en Miramar, que su madre había denunciado que había sido violada por 5 hombres que están detenidos. Bueno, hoy declaró la chica de 14 años en cámara Gesell, y lo que dijo la fiscal Florencia Salas fue que la declaración de esta menor, que duró más o menos 1 hora, no cambia en nada la hipótesis de la investigación, por lo que los 5 hombres seguirán detenidos, y va a ser clave, Nacho, el resultado de las pericias y de los exámenes toxicológicos que se van a conocer la semana que viene para determinar qué fue lo que pasó, para corroborar o tratar de resolver las diferencias entre las declaraciones de los 5 hombres, 2 que admitieron haber estado con la menor y 3 que dijeron que no tuvieron nada que ver, y por supuesto lo que declaró la víctima en cámara Gesell hoy a la mañana. Y hay que ver también cómo se encolumnan las defensas, ¿no? Si estos 3 que dicen que no participaron, si es que cargan las tintas sobre los 2 que admitieron precisamente abusar a la chica. Bueno, tienen todos el mismo abogado, por eso se cree que se trata de una estrategia del 2x3. Y además hay novedad respecto a los gremios y la ciudad respecto a las secundarias nocturnas. Firmaron un acta en una audiencia convocada por la Defensoría del Pueblo porteña. Sobre el mediodía de este viernes, el Ministerio de Educación porteño llegó a un principio de acuerdo con estos gremios
básicamente en el conflicto suscitado por los cambios resueltos por la ciudad para 14 escuelas secundarias nocturnas. Y esto sucedió después de que varios gremios llevaran a cabo distintas medidas de fuerza por este conflicto y que además anunciaran otras. A raíz de esto tomó intervención la Defensoría del Pueblo y convocó a las partes a una audiencia para hoy a la mañana. Y en esa reunión, en la que hubo representantes de los 16 gremios, precisamente hay un principio de acuerdo. Es una de las noticias del día. Y así llegamos al final de TN Central. Nacho, Sí, arrancamos la el fin primera de semana. semana. Sí. Termina la primera, fue cortita. Porque Sí. el lunes no te vi yo acá. Es verdad, el lunes no estuvimos. Pero bueno, Estamos arrancando el año. semana que viene, felices. Bueno, que pasen muy buen fin de semana. Se quedan con la transmisión de TN Central y nosotros nos volvemos a encontrar en esta edición de verano, como dice Nacho Otero, el lunes a las 9 de la noche. buen fin de semana. Chau.